El tema de este bloque en el Talión es el ordenamiento de las calles de la ciudad capital y por eso que estamos con Pedro Monferrán, director de Catastro de la Municipalidad de la Capital. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, ¿en qué consiste este reordenamiento de las calles de la capital? Sí, básicamente, cuando el intendente nos pidió que hagamos un reordenamiento del nombre de las calles, fue producto de la diversidad de nombres que tenía un mismo tramo en una misma calle. De manera que cuando analizamos esta situación empezamos a ver que no era menor el problema y realmente se generaba una especie de dualidad en la posibilidad de solucionarlo. ¿Por qué? Por un lado teníamos lo que las legislaciones nos están diciendo, que una vez impuestos los nombres de acuerdo a la Carta Orgánica no se puede ser modificado, y por otro lado teníamos el tema de la complejidad que tenían para acceder a ciertos puntos, servicios públicos, ya sea provinciales o municipales, a un determinado domicilio por la diversidad de nombres que tenían en un mismo tramo. Entonces empezamos a ver que la posible solución se estaba generando en hacer una especie de reordenamiento de los nombres, manteniendo un solo nombre de las calles, partiendo del casco urbano y haciéndola extensiva en todos los sentidos cardinales a un único nombre de calle. Esto, por supuesto, generaría mantener una especie de padrón o listado de calles que quedarían pendientes, producto de una misma continuidad, sacando las que ya estaban asignadas. Pero la propuesta del Ejecutivo concretamente es que esos nombres vayan a relocalizarse en donde todavía hay calles que todavía en la ciudad no tienen nombre. Esto, cuando empezamos a analizarlo, surgió cuando iniciamos el plan de numeración oficial, que es un servicio gratuito que brinda la municipalidad, para que cada persona pueda saber cómo está registrada de acuerdo al sistema de numeración. Cuando íbamos barriendo la ciudad, empezamos a encontrarnos con estos bolsones de barrios que todavía no tienen nombre de calle, pero no es que no puedan tenerlo concretamente. Le podemos generar una continuidad, producto de que uno ahora, con las tecnologías que comenta, puede analizar cuál sería la proyección de una calle en el barrio que hoy, pasando un bolsón que existe por falta de urbanización y llega al otro barrio, cómo sería el nombre de la calle en su continuidad. De manera que empezamos a analizar que podemos frenar el sistema de numeración gratuito para ver la posibilidad de este reordenamiento. Realmente nos encontramos con, queremos ser prudentes, no queremos herir susceptibilidades ni nada. Claro, porque pensaba, digo, muchas veces se puede generar una susceptibilidad de tipo histórica, ¿no? Totalmente. De por qué tal nombre. Pienso en Avenida Güemes, por ejemplo, y Sánchez Oviedo, hay muchas, Galíndez, Prado. ¿Cuál se deja finalmente y cuál es el parámetro o el criterio con el cual se decide finalmente? Exacto. Como queríamos ser prudentes en ese sentido y no queríamos, cuando vimos que era demasiado complejo realmente resolverlo, empezamos a hacer reuniones barriales de opinión pública. Hicimos dos, una en el norte y una en el sur. Y tratamos estos temas, no tan solo de las problemáticas del barrio sobre el tema de nombres en ese sector del sur y del norte, sino de las calles en el centro de la ciudad, porque todos somos ciudadanos y participamos en algún momento, hemos circulado por la Güemes, hemos circulado por la República que se hace a Costa de Villafañe o Camilo Melé, es decir, hemos transitado por toda la ciudad independientemente de donde uno viva, de manera en que tuvimos una muy buena recepción de la gente, es decir, ellos quieren cambiarlo, entienden que es un problema y que la ponderación estaba dada no tan solo por la antigüedad del nombre de la calle, sino por la jerarquía del nombre de la calle. Y para hacerlo, lo que estamos ideando en el Ejecutivo es una polinómica. Es decir, si una calle, por ejemplo, cambia por ejemplo, a Maipú, vamos a un ejemplo concreto, la Maipú se llama Maximio Victoria hacia el norte, pero también se llama Pedro Gote y los Gladiolos y cambia sucesivamente de nombre. ¿Qué pesa más, Pedro Gote o los Gladiolos? Entonces se aplica un coeficiente al nombre de una persona que es mucho más importante que el nombre de una planta. ¿Para qué? Para que en ese padrón quede calificada con un nombre, con un número que tiene una jerarquía que para que se relocalice de manera primordial o preferencial que los Gladiolos. Y así ir teniendo como un plan de acción para poder ir diciendo, bueno, es más importante las personas que las plantas en la hora de relocalizar en los nombres, ¿no? Está bien, ¿cómo va a ser el proceso? Esto implica una decisión del Poder Ejecutivo Municipal en consenso con los vecinos de la capital. ¿Se va a llevar un proyecto al Consejo Deliberante para ser debatido? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a este tema concretamente? Sí, básicamente nosotros, ayer escuchaba a Lilita hace un rato hablando sobre el proyecto del Ejecutivo. Nosotros lo que proponemos es que nos faculte el Legislativo a poder hacer este reordenamiento con consultas populares, por supuesto, y en la cual, por supuesto, tienen que intervenir. Esto va a demandar ellos. mucho tiempo, seguro. Sí, totalmente. No lo vamos a generar
de la noche a la mañana, esto va a requerir su tiempo, pero queremos trabajar principalmente en las arterias principales y en las principales calles del casco urbano. Por lo menos creemos que si empezamos pronto, en 2 años por lo menos este tratamiento lo podemos terminar, con 2 planes de contención. Primero la nomenclatura por cartelería, es decir, aplicar la modificación y en la medida que se aplica la modificación, aplicar la cartelería. Y segundo, la comunicación oficial, no tan solo a los organismos públicos para que tomen conocimiento de cuál es la nueva nomenclatura catastral que van a tener cada parcela, sino también a las personas en sí que van a habitar y van a ser, digamos, beneficiados con este nuevo sistema de nomenclatura. Sí, hay que hacer una crítica al anterior, al modelo vigente, por el cambio, ¿no? Siempre hay resistencia al cambio y demás, por el cambio a instrumentar. ¿Cuáles serían las críticas? ¿Por qué tantos nombres o tantas denominaciones en una sola calle? ¿Es que no hubo planificación en otro momento? No. Yo creo que hoy por hoy es fácil de verlo a lo mejor por la tecnología con que contamos para verlo, ¿no? Hoy por hoy nos podemos abrir una imagen satelital y poder entender cuál puede ser la continuidad de un tramado urbano. En otras épocas, cuando los barrios se construían y estaban en las periferias de la ciudad, era más complejo, sumado a la topografía, a las situaciones parcelarias, a un montón de condicionantes que empezaban a intervenir en el esquema, era muy difícil poder saber qué calle iba a terminar siendo la que después de un bolsón terminaba beneficiando a un barrio que se construía por el IPB, claro, en el norte o en el sur de la ciudad. Entonces no se puede culpar mucho en ese sentido porque es entendible por la época. Hoy ya lo vemos al tema, lo manejamos, lo conocemos, podemos hacer un beneficio para la comunidad. De hecho, el correo, hemos tenido reuniones con el correo, con el AFIP, con la gente del SAME, con los taxis y remises, y realmente nos están pidiendo que este cambio urgente pueda suscitarse, a los fines de poder entablar, digamos, una coherencia en la continuidad. Porque fíjese, si bien la calle Maipú Norte no es una continuidad perfectamente rectilínea, tiene sus desviaciones y demás, si uno se ubica en Maipú Norte, allá en la Sagrada Familia, en la avenida, en la máxima avenida que tiene la municipalidad al norte, la ciudad, uno sabe dónde está intuitivamente de su posición con respecto al centro, o por lo menos cómo puede volver. Es decir, hasta subjetivamente uno está sabiendo en qué posición de la ciudad me encuentro y cómo puedo volver. Es interesante lo que se genera cuando un nombre de calle por ahí, sin ser recto, te ayuda a ubicarte en la ciudad. Y esto le quita el inconveniente a aquel que no es nativo de Catamarca o el propio turista cada vez que visita un lugar. Digo, República, al 100, al 2000, se ubica por un solo tramo y no por distintas denominaciones de calle. Es mucho más fácil. Sí, no, por supuesto. Inclusive lo que más nos urge en realidad son la asistencia a los servicios y la seguridad. Eso es un tema que hoy por hoy es preocupante y de hecho algunos vecinos me comentaban que les llegan las facturas vencidas, por ejemplo, ¿no? Pero con el tema que mencionaba con anterioridad, me comentaban que tienen que hacer, definir algún lugar específico que sea representativo del lugar para decir a cuántas cuadras de ese lugar tienen que ir la patrulla, el móvil o la asistencia de salud para poder después de sobre esa calle llegar a su domicilio. Para finalizar, ¿el intendente tiene plazos, ha previsto plazos o se van a tomar todo el tiempo necesario para definir por consenso, ¿no? Es por consulta popular la denominación definitiva de las calles? El hecho de que podamos tener definidos bien la estructura de trabajo, que ya de hecho es la parte logística por ahí un poco más compleja de comenzar, nos permite a nosotros ir más rápido sobre el problema. De manera que tenemos ya el proyecto armado de cómo queremos que las continuidades sean y cuál es el padrón de listados de calles que quedarían vigentes para su relocalización inmediata. Estoy de acuerdo con lo que dice la Carta Orgánica, que una vez impuesto no puede ser modificado, entonces claro, están acá, no los modificamos, la estamos cambiando de lugar nada más para ayudarnos a ordenar. Y esto en cuanto salga el proyecto, que de hecho inclusive mañana tengo una reunión con Armando López Rodríguez, concejal como dijo Lilita, para tratar de este tema y otros más, bueno, para analizar, ver cómo podemos, primero, si el proyecto del Ejecutivo contempla lo que los concejales consideran que es loable para la ciudad, y segundo, si hay que agregar algo, bienvenido sea, porque lo que queremos es brindarle solución, ¿no? Pedro Monferrán, muy amable. No, por favor, muchas gracias. Muy buenas noches.